Bienvenidos a JG Te Responde, un programa donde tus dudas acerca de la palabra de Dios pueden ser contestadas. Veamos junto a JG respuestas formidables del poder y la veracidad que tiene su palabra. Hola JG, quería hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo se fundamenta la Biblia? ¿Como el libro sobre todos los libros o como la carta de amor de Dios para la humanidad? Muchas gracias. El punto 1 tiene que ver con estas cosas. La Biblia tiene 66 libros diferentes. Fue escrita por 40 autores diferentes en un proceso de tiempo, escucha bien, 1500 años. Se escribió en 3 idiomas diferentes y en 3 continentes diferentes. La Biblia no tiene contradicciones. Esto es lo sorprendente. En todo este periodo fue escrita y fue proyectada hacia personas como vos y yo y millones antes de nosotros que recibieron el potencial de la veracidad, de la verdad profunda y real de la Biblia. La Biblia es palabra de Dios y no hay duda sobre esto. Pero esto solamente es el punto número 1. Tenemos 9 puntos más para desarrollar esta tremenda verdad que tiene que ver con la revelación de Dios dada a los hombres. Una revelación que alcanza tu vida y la mía. ¿Con qué propósito? Con el propósito de transformarnos y salvarnos. Esa es la realidad de la Biblia. Bien. Hola JG, buenas noches. Quería hacerte una pregunta. Quería saber si hay fundamentos que no sean bíblicos y que comprueben la veracidad de la Biblia. Desde ya muchas gracias por tu respuesta. Bien, vamos al punto número 2. Profecías cumplidas de Israel y las naciones. Por eso quiero que ahora observes, escuches muy atentamente lo que la palabra de Dios nos dice. Esto sucedió, esta profecía fue expresada por Ezequiel 695 años antes del nacimiento de Jesús. Ezequiel capítulo 34 versos 11 al 16. Esto dice el Señor soberano: yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca al rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. Las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa, a su propia tierra. Las alimentaré en las montañas de Israel, junto a los ríos y en todos los lugares habitados. Así es, les daré buenos pastizales en las altas colinas de Israel. Descansarán en lugares agradables y se alimentarán con los abundantes pastizales verdes de las colinas. Yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano. Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Es sorprendente. Fíjate que esta palabra profética fue escrita hace mucho tiempo atrás. Para entender todo esto, tenemos que pensar y recordar que el templo, ¿sí? El segundo templo, el templo de Herodes, se destruyó en el año 70 y que a partir del año 50 comenzó a generarse una persecución y a partir del año 150 de nuestra era, Israel comenzó a dispersarse. Ya en el año 300, Israel estaba distribuida por todo el mundo, conocido, lo que se llama diáspora. Así que esta profecía estaba adelantando que Dios en un momento determinado
iba a traer a su pueblo nuevamente a Israel. Pero Israel ya no existía. Entonces tenemos que ir a otros pasajes bíblicos, como te explicaba, para poder entender la conexión de esto y lo que Dios hizo, pero lo declaró 700 años antes en el libro de Isaías. Escucha. Isaías capítulo 66, versos 8 y 9. ¿Acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? ¿Quién ha oído hablar de algo así? ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Pero para cuando le comiencen los dolores de parto a Jerusalén, ya habrán nacido sus hijos. ¿Llevaría yo a esta nación al punto de nacer para después no dejar que naciera? Pregunta el Señor. No, nunca impediría que naciera esta nación, dice su Dios. ¡Wow! La Biblia es veraz y cada profecía establecida allí se ha cumplido o se está por cumplir. Esta específicamente se cumplió en 1948, cuando las Naciones Unidas establecieron el nacimiento del Estado de Israel. Esto es lo sorprendente y lo maravilloso de la Biblia. Vamos a ir a un pasaje más de Isaías que también es sumamente sorprendente, porque esta palabra profética habla sobre lo que Dios decidió hacer en un determinado momento, como te explicaba, en esa fecha tan especial. Escucha. Isaías capítulo 11, verso 12. Levantará bandera en medio de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel. Juntará al pueblo disperso de Judá desde los 4 confines de la tierra. Dios los fue a buscar al pueblo judío desde los 4 confines de la tierra para restablecer el Estado de Israel, una tierra que no existía como tierra de Israel, una tierra que ya aparentemente no les pertenecía, pero Dios había dicho otra cosa proféticamente. Quiero que escuches esta síntesis de estos 10 puntos que obviamente en este programa no los pude desarrollar, pero te espero en el próximo programa para que sigas atentamente el desarrollo y la explicación de esta pregunta que me han hecho. Prueba número 1. Unicidad de la Biblia, o sea, es única, y unidad de la Biblia, o sea, es una. Número 2. Profecías sobre Israel, ciudades, países, pueblos e individuos cumplidas. Prueba número 3. El poder y la autoridad de la Biblia para cambiar vidas. Prueba número 4. Historicidad de la Biblia comprobada y detallada en eventos históricos y arqueológicos. Prueba número 5. Preeminencia en publicaciones de la Biblia, bestseller a través de los años. Prueba número 6. Supervivencia a los ataques históricos para erradicarla. Prueba número 7. ¿Qué dice la Biblia acerca de sí misma? Prueba número 8. Profecías mesiánicas cumplidas en Jesús. Prueba número 9. Veracidad confirmada por científicos e investigaciones. Prueba número 10. Actualidad de su mensaje a través de los siglos. Hola JG, te quería hacer 2 preguntas. ¿En qué se basa la autoridad de la Biblia y qué impacto tiene en las personas? Espero tu respuesta, lo veo todos los días. Dios los bendiga. Bendiciones. Ahora voy a desarrollar el punto número 3. El poder y la autoridad de la Biblia. No existe ningún otro libro en el mundo que tenga la autoridad que tiene la Biblia. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios viva. Esto es lo que transforma las vidas. Nosotros que estamos trabajando
desde hace ya bastante tiempo en las penitenciarías, podemos ver vidas totalmente quebradas que a través de la influencia, el poder y la manifestación de la presencia de Dios a través de su palabra, que es la Biblia, las personas son transformadas, las personas son liberadas, las personas son sanadas. El poder de la palabra de Dios se encuentra allí. Y quiero que escuches un pasaje que se encuentra en el libro de Hebreos. Esto es formidable. Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Dios mismo es quien reveló la palabra. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Que la palabra es Jesús. Esta y muchas otras son las razones por las cuales solo la verdad está en la Biblia. Solo el camino transformador está en la Biblia. Solo la liberación está en la Biblia. Porque hemos visto con claridad, con objetividad y con ejemplos tremendamente gráficos cómo vidas fueron transformadas, fueron cambiadas. Personas que odiaban, dejaron de odiar y comenzaron a amar. Personas que mataban, personas que robaban, dejaron de hacerlo. Personas que eran adictos, dejaron de serlo. Es la realidad bíblica. La Biblia es poderosa porque Dios inspiró a cada uno de los 40 que escribieron este maravilloso libro. Bien, esto fue JG Te Responde. Chau, chau.